Otra peli y nos vamos, episodio 4. Hola a todos los cinéfilos que nos siguen en este nuevo episodio de Otra peli y nos vamos. El podcast donde hablamos, reímos y criticamos al cine, las series, los cómics y le damos un vistazo a todo lo que nos marcó. Sin olvidar lo que estamos viendo actualmente y lo que se está rodando. Aquí les habla su amigo Carlos. Y por aquí les habla su amigo José. Y en esta oportunidad vamos a hablar de Big, el deseo que todos tuvimos de niño. Antes de empezar con el tema central, les quiero recordar que pueden escribirnos a otra peli y nos vamos, /contacto, o dejar directamente sus comentarios en Spotify. Ahora, antes de comenzar, vamos a hablar brevemente de lo que hemos visionado en esta semana. ¿Quieres comenzar, Carlos? Bueno, yo quería comenzar hablando de una película que volví a retomar esta semana. Ya la había visto hace mucho tiempo, pero la volví otra vez a revisar esta semana, a volver a mirar. Hablo de Meteoro, de los hermanos Ah, Wachowski perfecto. o las hermanas Wachowski. Me parece que es una película que de verdad representa toda aquella añoranza del meteoro de los cómics que veíamos por televisión. Y bueno, es una película que invito a revisar. A mí me encanta muchísimo, particularmente sus efectos, sus luces, la manera en que recrean ese mundo de Meteoro, el vehículo, todos sus artefactos. De verdad que es una película que me atrae bastante, que me entretiene mucho y que bueno, que invito a ver. Por mi parte, estoy revisando nuevamente una película anime que se llama Lupin 3 y el Castillo de Cagliostro, una película bastante viejita de los años 90, que dentro de las películas de anime que he visto es la que más me gusta y ya creo que está la tercera, cuarta revisión que le hago, se las recomiendo, no tiene desperdicio. Bien, dicho esto, vamos a pasar ahora con el tema de la semana. Bueno, el tema de la semana es una película llamada Big de 1988. Una película que nos cuenta la historia de un niño de 13 años que desea ser adulto y por azares del destino pide un deseo, o mejor dicho, pide ese deseo en una atracción de feria y se le cumple. Entonces resulta que despierta y ya es un hombre de 30 años y pues la película nos cuenta cómo debe de lidiar ahora con esta nueva vida en un tono bastante de comedia, ¿no? Esta película fue dirigida por la directora Penny Marshall, una mujer que comenzó su carrera como actriz y luego pasó a ser productora y directora. Y una mujer que siendo directora en los años 80 fueron de las pocas que tenían ese papel que era altamente dominado por los hombres. Y entre su filmografía, entonces nos dejó esta película que hoy vamos a tratar. Bueno, esta estadounidense, aparte de Beat, o Quisiera ser grande, también nos trajo una película que a mí me parece muy interesante, muy entretenida, que se llama Un equipo muy especial, en la que participaron grandes figuras, Gina Davis, Madonna, Rosie O'Donnell, e incluso nuevamente Tom Hanks vuelve a trabajar con esta directora allí. Esta película, bueno, lo que trata es de un equipo de béisbol, si no me equivoco, de los años 50, y simplemente, pues bueno, todo el desarrollo de cómo juegan en la liga de mujeres de esa época, y es bastante entretenida, la verdad, yo la recomiendo. Sí, una película que también me gusta mucho de esta directora es Despertares, con dos tremendas estrellas, Robert De Niro y nuestro amigo Robin Robin Williams. Williams, Espectacular. nominado como mejor actor por esta película, Sí, es correcto, En los Oscar. en los Oscars, muy buena película que les recomiendo. Bueno, esta película que estamos hablando llamada Big, que por cierto tenemos otros nombres en la versión latina, se llama Quisiera ser grande. Sí, Y creo que tiene otra versión, otro nombre como Deseo Cumplido, ¿no? Aunque deseo ese cumplido, pero no la lo, verdad, no lo, yo ese casi no lo no, oí en Latinoamérica, pero no, bueno, en fin. en- en Latinoamérica Eh, era Quisiera ser grande, Quisiera ¿no? ser grande. Seguramente aquí en España fue donde se tendría que llamar deseo cumplido. A Sí. ver, como siempre, los estudios haciendo
sus gracias con los, Sí, sí, con sí, los sí, títulos de las películas cuando ya lo llevan a traducción. sí, ¿Qué podemos decir que no sí. hayamos dicho No, ya de eso? y, y que igual los americanos no se complicaron y simplemente le pusieron la palabra big, Sí, que claro, es que ahí traducía es es grande. como una ambigüedad también un Sí. poco sobre el nombre de la película. Sí. Bueno, para los que todavía no ubican esta película, a lo mejor dando a sus protagonistas, especialmente a su actor principal, puedan tener ya una idea de esta película y la recuerden. En el papel principal estaba un pequeño actor o un pequeño gran actor que se llama Tom Hanks, recordadísimo por películas como Filadelfia, como Forrest Gump, como Rescatando al Soldado Ryan, ganador de 2 premios Oscar y pues esta fue, digamos, su primer gran éxito a nivel de taquilla y con el que obtuvo su primera nominación a los premios Oscar. Sí, sí, gran actor, con una serie de películas impresionantes. Recordemos también que él estuvo en Club Atlas o en Forrest Gump también. Sí, porque yo siempre digo que Tom Hanks es de esos tíos que siempre cae bien, ¿no? Sí, sí, Por sí. más que haga algo mal, como que siempre, siempre hace bien y todos los papeles siempre hace cosas muy, muy buenas. Sí, bueno. También tenemos en el reparto a Alicia Perkins, que hace el papel de Susan. Esta es una actriz de televisión, de cine y de teatro estadounidense. A ella también la podemos recordar por Los Picapiedras, que hace de la esposa de Pedro Picapiedra, de Vilma, y también Ujú. ha participado en El Aro 2, en 28 días, que era como la hermana un poco más madura de la protagonista, y bueno, también ha participado en algunas series de televisión. Vale, perfecto. Acompaña también otro pequeño actor para el momento que era Jared Ruston, un jovencísimo actor que en esta película simplemente hace ese amigo fiel y leal del protagonista que se vuelve adulto. Sí, bueno, este personaje yo considero que es clave dentro de la película y ya lo iremos desarrollando. Lleva un poquito como el timón de todo lo que ocurre también. A él también lo pudimos ver luego en Querida encogía a los niños y en una película que se llama Talk Kids. No sé si tienes otro personaje que quieras nombrar, si no, No, mira, dale. te comento, allí también tuvimos a David Ralph Moscop que hace de Josh Baskin joven, ¿vale? Es el niño que aparece al principio y al final de la película. Bueno, este es un actor estadounidense, este fue su papel más importante y luego, ya de adulto, lo vimos en pequeñas participaciones en Recién Casados o Los Chicos de mi vida. También en esta película aparece Salvatore Loggia, que es el actor que hace del señor Macmillan, es el jefe, el director de la empresa de juguetes. Y bueno, generalmente él era conocido por hacer siempre personajes secundarios entre las películas o las series. Y por último, a John Matthew Heard, que hace de Paul, que también es un actor estadounidense de cine y de teatro. Y bueno, aparte de realizar este personaje, lo más importante o resaltante que tiene en su carrera es haber sido el padre de el chico de Solo en Casa uno y 2. También conocida como Mi pobre angelito en tierras Efectivamente, hispanas, ¿vale? en Latinoamérica, mi pobre angelito. Mi pobre angelito. Bueno, básicamente pues tenemos ya lo que es esta directora y este plato de actores que vemos que unos actores con bastante potencia, especialmente por Tom Hanks, que Sí, después pues explotó. Bueno, básicamente la película trata sobre este niño que nos lo presentan siempre luchando en su día a día, en la escuela, jugando con sus mejores amigos, con su familia y que incluso gusta de una niña, pero se siente que de repente no se le da la atención o la oportunidad por lo que es niño. Y en una noche, en una feria típica de Estados Unidos, donde hay atracciones mecánicas, pues simplemente se acerca a una máquina de estas que tiene como un brujo por dentro, inserta una moneda y pide un deseo y le generan una cartica donde dice que el deseo fue concebido. Lo interesante de esta parte es que se da cuenta de que esta supuesta máquina de dar deseos estaba desconectada, ¿no? Entonces ahí es cuando ya nos muestran un poquito como que hay como una especie de magia allí, ¿no? Como que algo no tiene lógica. Y pues nada, al final él despierta la mañana siguiente y ya tenemos el actor Tom Hanks encarnando
a este personaje. Bueno, sí, estas primeras escenas yo diría que son píldoras, pero como quirúrgicas, que presentan a cada uno de los personajes. Vemos que el personaje de Josh Bankin vive en una casa bastante estructurada, padre con su trabajo estable, madre haciendo las tareas del hogar, hermana pequeña, todo muy ordenado. También vemos al personaje de Billy viviendo en una casa bastante desestructurada, siempre gritos, peleas, desorden, pero hay un detalle que a mí no se me había, o sea, que se me había escapado cuando había visto esta película antes. Y es que, volviéndola a retomar para hablarla hoy aquí, observé que el niño está siempre pendiente de ayudar en casa, como servir la comida, estar pendiente de atender a la mamá un poco. Es como un poco ser la parte madura o sí, o un personaje maduro de cara al de Joss. Yo me imagino que por vivir en un ambiente tan desestructurado, tan conflictivo, que genera peleas, que muestran a este personaje como un poco más maduro de cara al personaje protagonista joven. Entonces, claro, allí pues ya se empieza a definir un poco cada uno de estos personajes. También pues vemos el trato infantil que los padres le dan al Josh joven o niño en el parque, que él se siente un poco añiñado cuando los padres le empiezan a preguntar si es capaz de subirse a ese juego de atracciones, si puede o no, si quiere montarse en otra cosa. Entonces empiezan ya a mostrar como en píldoras, pero bastante bien estructuradas, todas esas personalidades de los personajes. En cuanto a la máquina, a mí la verdad, la primera vez que yo vi esa película me causó algo de miedo, me generó un poco de miedo, de terror. Bueno, yo más que brujo diría que como gitano. Pero bueno, sí, sí, es algo así como una apropiación allí de identidad, pero bueno, sí que es verdad que la máquina, el ambiente oscuro, ya al final no es tanto así, pero en esa primera escena que presentan la máquina es ese ambiente oscuro del parque de noche y sí que de verdad quedaba un poquito de terror. Sí, sí, de verdad que sí, esa máquina, ajá, algún que otro susto puede meter a alguien. Ya, Bueno, luego vemos que en este momento la directora hace un buen uso de lo que es el movimiento de cámaras porque vemos este niño ya crecido que se empieza a mover por la casa sorprendido por su cuerpo, pero de alguna manera la mamá pues siempre no lo alcanza a mirar, ¿no? que a mí me da mucha gracia esa escena y es porque la ropa de noche, o sea, la ropa de dormir, la amanece toda rota, menos la ropa interior. Sí, ¿no? Qué casualidad. Esta la mejor ropa interior que debe existir en todo el mundo. Sí, es verdad, Súper es súper verdad. elástica y súper resistente. A mí Sí, esto sí, me dio una gracia cuando lo noté, sí, 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 sí. pero bueno, ah, Sí, esta escena también ya se volvió, digamos, un poco ya cliché, porque pues siempre que hay películas donde el joven se vuelve adulto o donde también hay cambio de personalidades, ¿no? Que de repente sí, la mamá se vuelve la hija y viceversa, que hay viceversa. muchísimas películas. Siempre estas primeras escenas son bastante, se prestan bastante para eso, ¿no? Para Sí, hacer reír con la sorpresa del personaje al momento que se da cuenta de que algo no anda bien. A mí lo que me gustó a partir de aquí fue cómo empezaron a llevar la idea de la película, porque claro, él intenta decirle a la mamá que es él, pero obviamente que le va a estar creyendo a la mamá, ¿no? Ve que este señor apareció allí en la casa y prácticamente en ropa interior. claro, y que si tú te pones a ver, todo lo llevan en tono de comedia, pero si te pones a analizar, está la madre atacando a su hijo. Yo entiendo que es en tono de defensa, pero está atacando a su hijo con un cuchillo. Obviamente ella no lo sabe, pero aún así está atacando a su madre Claro, a su hijo con un claro. cuchillo. Entonces, a ver, lo llevan al tono de comedia, pero sí es cierto que tanto uno como el otro tienen esa sorpresa de que no sabe qué está ocurriendo y actúan de esa manera. Claro que sí. Y bueno, a partir de aquí, pues ya vemos que él tiene que resolver y a dónde más acudir sino a su mejor gran amigo, ¿no? Él Sí, acude a Billy y Billy obviamente pues no le cree, ¿no? Porque viene, lo agarra y le dice, mira, soy tu amigo y pues Billy no le cree hasta que le comenta una canción que tenían entre ellos y se da cuenta de que de verdad ha crecido.
Y pues aquí es donde uno se pregunta viendo la película, ¿y ahora qué? Porque claro, lo sabe el amigo, pero ¿y cómo van a volver a ser pequeños, ¿no? Entonces aquí es cuando vuelven al parque y se dan cuenta de que, claro, por la magia del guión, de la noche a la mañana han recogido la feria y se la han llevado, ¿no? Sí, Entonces no está la máquina, no está la no está máquina. en la máquina y Entonces ahora, ¿qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos? Y a partir de aquí, pues nada, adecuarse a la vida y buscar una solución. Entonces, eh, ¿cómo termina desarrollándose esta parte, Carlos? bueno, Coméntanos. fíjate que volvemos un poco ahí al tema que hablaba anteriormente. Su amigo, Billy, que también yo siento que aparte de darle un poco de un carácter maduro o de darle madurez al personaje, también tienen ambos un toque un poco nerd, un poco friki. Y bueno, esto pues, también ayuda a desarrollar un poco la historia. ¿Qué ocurre? Pues nada, Billy le busca ropa de su padrastro, por lo que entiendo, el dinero para emergencias de su madre, y es el que marca la ruta, es el que le dice, tú no te puedes quedar acá, tienes que irte, vámonos a Nueva York, vamos a buscar la máquina y tienes que esconderte mientras todo esto se soluciona. De allí nada, deciden tomar un autobús directo a Nueva York. Entiendo que ellos vivían en New Jersey, si no me equivoco. Toman un bus hasta Nueva York y llegan esa noche allí. Eligen un hotel, lo eligen porque tiene un nombre de santo, aunque es un hotel de los peores, con un aspecto súper terrible. Que allí viene otro detalle que a mí me llamó mucho la atención. La persona que atiende el hotel, cuando les entrega la habitación, les dice, bueno, que disfruten mucho la noche o algo así. Sí, Claro, uno como niño no entiende esos pequeños detalles, pero ahora que revisito la película, a ver, era un adulto y yéndose a una habitación de un hotel poca, de poca calidad con un niño pequeño, con otro niño de 12 años. Entonces, claro, son pequeños detalles muy cómicos, pero que a la vez parecen ser muy sombríos. Ellos suben allí a la habitación, se instalan. Billy, pues obviamente tiene que regresar de nuevo a New Jersey, a su casa, porque no puede pasar la noche fuera. Y queda Tom Hanks allí solo, su personaje de Joss, llorando, asustado, nervioso, porque se escuchan balas, se escuchan gritos, se escuchan peleas. Y pues obviamente él no está acostumbrado a esto. Tal vez si Billy fuera el que hubiera quedado allí, yo creo que no se hubiera asustado tanto porque ya estaba acostumbrado en su casa a los gritos, las peleas, los malos tratos, etcétera, pero no el personaje de ellos. Y bueno, a sí. partir de allí, pues ya se empieza a desarrollar otra parte de la película donde él, pues bueno, empieza con su amigo Billy a buscar un trabajo, a buscar qué hacer con su vida mientras logran conseguir la máquina. Sí, eso es correcto. Y en este punto, cuando empiezan a buscar trabajo, pues como el protagonista Josh de niño era un friki de las computadoras, pues Sí, consigue conectar en un trabajo que se necesitan conocimientos de computadora. Y bueno, justamente en el mejor lugar para que un niño, si va a trabajar, pues trabaje, que es una juguetería, ¿no? sí. Entonces él termina consiguiendo trabajo en una juguetería como hay un asesor de software, un técnico, y simplemente lo que tienes que es cargar una data. Pero bueno, al final A ver, que, comienza a ganar dinero y claro, ahí es donde me gustan mucho esas escenas de un niño con dinero y a dónde va, a ¿quién, gastárselo en chuches, en Es juguetes. que es así, o sea, primero, ¿quién como niño no quiere trabajar en una empresa de juguetes? O sea, Ah, digo, cualquiera. claro, claro. Y segundo, cuando lo consigue, es lo que tú dices, empieza a ganar dinero y eso es algo que a cualquier niño tener ese acceso a esa cantidad de dinero es inusual. Bueno, pues poderlo gastar en todo lo que quiera. Fíjate que ahí vuelven otra vez a tomar un poco ese aspecto un poco onero, un poco friki del chico porque él empieza a trabajar rápido. Y incluso su compañero le dice, mira, no lo hagas tan rápido, vamos lento porque si no nos vas a joder a todos, hablándolo Sí. por la calle del medio. Entonces, claro, él empieza a trabajar más lento y bueno, va llevando allí su trabajo poco a poco. La sorpresa ya aquí se viene en toda esta transición es cuando él entra a la juguetería, a la parte de tienda de la empresa
donde empieza a jugar, donde empieza a divertirse con todos los juguetes que hay allí. Y bueno, tiene aquel encuentro casual con el director, con el presidente de la fábrica de juguetes. Sí, correcto. Y entonces aquí el director al ver cómo este empleado de más de 30 conectaba con los juguetes, se divertía y lo hacía como si fuese un niño, que era lo que realmente era, pues no termina sino que ofreciéndole un cargo creo que es creativo de juguetes en la empresa. Sí, Entonces sí, prácticamente pasa asciende y aumenta muchísimo sus ingresos. Y lo único que se dedica es, si ya estaba feliz porque trabajaba en una juguetería, ahora más porque va a estar simplemente probando los juguetes. Entonces sí. allí gana más dinero, la pasa jugando y hasta este punto de la película me di cuenta que todavía nos presentan al personaje como que realmente es un niño atrapado en un cuerpo de adulto, Sí, ahí en donde él continúa, todavía no tiene responsabilidades como tal, simplemente lo que efectivamente. gana es para gastarlo en comida, en alojamiento y todavía incluso el trabajo no le el- exige tener ese tipo de Incluso, responsabilidades. sí, ahí el personaje mantiene aún esa estructura de niño estando en un cuerpo de adulto. Eh, Allí en esa escena particular, donde se consigue en la juguetería con el presidente de la compañía, me gusta porque es una de las primeras veces donde empieza a darse esas conversaciones, no sé si decirlo como en doble sentido o como en dos niveles, porque él habla desde su punto de vista de niño y los adultos lo entienden como que está hablando en serio, pero como un poco irónico o un poco burlándose de todo lo que es las estructuras ya preestablecidas dentro de una empresa. Entonces, mientras el director le habla de ciertas cosas, de documentación, de informes, etcétera, él le pregunta de una manera inocente y el hombre entiende que, bueno, que prácticamente le está diciendo que para qué sirve toda esa documentación, para qué sirve todo ese papeleo, que las cosas hay que hacerlas de otra forma. Entonces, es como ese doble sentido que hay en esas conversaciones que luego lo vamos a seguir viendo con el personaje de Elizabeth Perkins y que a mí me parece también súper interesante. Aparte que en esa escena está, yo creo que la escena más icónica de toda la película, que es el baile en el piano, que Ah, un eso no clásico. podemos dejarlo pasar por alto. Sí, 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 un clásico que es esa típica escena cuando hay un piano gigante en el suelo y los personajes comienzan a interactuar con él y a tocar una pista, pero sincronizados los dos, ¿no? Entonces Sí, eso se volvió ya un clásico que incluso lo han parodiado en series como Los Simpsons, en sí. American Guy, o sea, tiene ya su sello distintivo también de esa película. Sí, 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 ya es que en muchas películas o bueno, en series, lo que han hecho con esta escena es hacerle como una especie a ver, se me va la palabra, como honrarlo, a honrar a esta escena un poco, ¿no? Sí, Pero correcto. bueno, a partir de allí ya la película también toma otro nivel, porque al tomar ese cargo, él empieza un poco a adquirir como más responsabilidades. Y si bien lo único que tiene que hacer es jugar, mantenerse pendiente de los juguetes, de cómo mejorarlos. Sí es cierto que empieza a participar ya en más reuniones, empieza a participar en las juntas, empieza a observar de los juguetes y muestran aquel juguete en esa reunión o junta de empresarios donde sale el juguete que es un edificio que se transporta, que se transforma en robot, que de verdad el guionista, la persona que se le ocurrió eso, eh, fue muy creativo, porque creo que es Sí, peor juguete que se pudiera crear en la historia. Un edificio que se transforma en robot. O sea, ¿qué definitivamente. piensas? ¿El robot va a volar con toda la gente, con todos los habitantes del edificio dentro? O sea, no lo sé, no lo sé, me parecía de toda una locura. Y bueno, a partir de allí también empieza a haber una más interacción entre el personaje de Susan y el personaje de Joss, que es el de Tom Han. Empiezan ya a tratarse más, ella, bueno, presentada como una empresaria dura, fría, un poco distante, seca, que está luchando por vencer este techo de cristal que se ve claramente en la película. Si observamos, solamente hay dentro de la junta una sola mujer y es ella, y el resto son puros Correcto. hombres. Entonces, pues, a ver, se presenta allí
como el mítico personaje mujer de que para estar en un nivel empresarial de ese calibre, tiene que ser fría, distante, seca, y mantenerse más o menos en el mismo nivel o con la misma actitud que los hombres tendrían dentro de ese ambiente también. Sí, sí, es que aquí nos muestra cómo era la vida de los directivos en los años 80, ¿no? Sí, Bastante sí, sí, machista, lo marcan mucho. definitivamente con los egos muy grandes. Me recuerda un poco también, salvando las distancias, a la película esta de del actor de Batman, American Psycho, American Psycho, de que siempre eran muy competitivos en ese entorno empresarial, de ver quién él era el que de repente lograba más, etcétera. Y a mí en esta parte me efectivamente. gusta como la protagonista Susan poco a poco se va dando cuenta, comparando su novio con respecto al personaje de Tom Hanks, como Sí, incluso el personaje de Tom Hanks diciendo cosas que realmente son niñadas y comportándose como un niño, la trata diferente. Y bueno, esto es una parte también muy un poco romántica, ¿no? Muy bonita, como sí, bueno, termina enganchándose con los dos y comparando. Y esta parte me gustó porque llega un momento en que Susan deja a su novio, pero no se inventan un drama más allá, como para efectivamente. volverlo un culebrón adulto, ¿no? O Eh, sea, simplemente te dejo y sin más, aquí no nos vamos a poner con dramas. es que aquí, a ver, podemos observar algo y que a mí me llama mucho la atención del personaje. El personaje para mí tiene más capas, el personaje de Susan, de lo que uno en principio podría pensar. Porque por un lado podría verse como esa empresaria que acabo de decir, fría, distante, que quiere escalar sin importarle nada. Si observas, cuando ellos terminan, el novio lo que le dice es, bueno, le hace un listado de todos sus exnovios y con los que ha estado. Entonces tú podrías en un principio pensar, bueno, es fría, distante, calculadora, lo que ha ido es detrás de hombre tras hombre para escalar posición. Por otra parte, podrías pensar, bueno, esto es una mujer que es empoderada, que es independiente, que elige con quién estar en cualquier momento y pues simplemente es una feminista que está en un cargo de poder y que simplemente hace lo que quiere. Es como esas dos, siempre se está jugando como con esas dos variantes en la película de un poco de ese personaje. Ahí ya queda a decisión de la opinión de cada uno cuando la vea. Y también ocurre que es lo que tú dices, un poco esa parte de la película donde los dos se empiezan a enamorar. Y vuelve otra vez lo que te comentaba al inicio en la escena del piano con el director. Empieza a ver un poco esa gracia del Ujú. juego de conversaciones, como en doble sentido, donde él le habla de que está muy triste, de que quisiera estar de nuevo con su familia, que se siente solo. Ella le dice que bueno, que para eso están las pastillas, que no es necesario tener que esperar para volverse a sentir bien. Entonces, claro, él por un lado se estaban tratando de desahogar, ella entiende que está hablando es de dejar a su anterior pareja, luego continúan con esa conversación así como en doble sentido. Él simplemente lo que le habla es como una amiga y ella siente que él le está dando es como cariño, ternura, una comprensión, que la está tratando diferente, incluso que la está respetando, porque yo siento que es eso. Al final, una de esas escenas, ellos terminan cada uno durmiendo en una cama, en la litera, y yo creo que él hace eso porque la ves como su amiga. Y luego ella, yo entiendo que ella lo ves como que este chico me respeta, me está poniendo en mi lugar y me está dando el lugar que muchos otros no me están dando. No lo sé, yo lo veo así. Y me encanta mucho porque es como ese enamoramiento sincero, puro, que da el personaje de Joss. Sí, exacto, es un enamoramiento muy inocente, ¿no? Sí, Obviamente sí, sí, típico de un niño de de un niño 13 de años, 12 ¿no? años. Que se va enamorando. A mí me gusta también el momento porque la transición entre mostrar a Susan como una directiva un poco fría, distante, peleándose en un mundo de hombres, a
enamorarse también lo hacen de una manera muy natural, ¿no? No se ve forzado. No se ve forzado. Incluso yo en un momento llegué a pensar como que al final nunca iba a haber ningún tipo de relación amorosa entre los dos, porque Sí, hasta más o menos la mitad de la película no es que ella se va viendo que ella lo está tomando claro. como si fuese un posible pretendiente, ¿no? O Y sea, le fíjate está dando un que a poquito medida de... que va trascendiendo la película, ella va cambiando poco a poco, de vestuario, de La ropa, peinado, correcto. deja de fumar. Ujú. Entonces son Eso como es esas correcto. pequeñas detalles que van mostrando la transición que ella lleva. Oye, una escena que no podemos dejar pasar, que me parece súper interesante, la escena de la fiesta. Correcto. Eh, Donde él llega con ese traje, llamando a la atención de todos, no sabe cómo comportarse, prueba la comida y como todo niño de 12 años, si no le gusta, la escupe. Me pareció súper, súper graciosa y natural por parte de Tom Hanks. Incluso ahí hay una parte donde él está comiendo como unos maicitos chinos Ujú. y esto fue totalmente improvisado, no estaba dentro del guión, Mm. sino él cogió ese maíz y empezó a comerlo como mejor le pareció o como le parecía que fuera más gracioso. De verdad que esa parte es bastante corta, pero sí que es bastante graciosa y no quería dejarla de mencionar. Sí, sí. Y yo aquí también quiero recordar en este momento de la película, cuando ya más o menos llevamos más de la mitad de la película, ¿y Sí, qué pasa con nuestro amigo Billy? Entonces aquí ya nos muestran que poco a poco se van distanciando sí, porque el personaje de Tom Hanks, Josh, está teniendo más responsabilidades, tiene menos tiempo para estar en casa y hablar con él por teléfono, se la pasa muy ocupado y ahora la cosa va a empeorar porque llega un momento en donde nuestra querida Susan y nuestro amigo Josh tienen una escena de intimidad. sí, que Una me escena que me pareció muy interesante parece... porque creo que esa escena, si se hubiese hecho en este momento, en estos años, no lo hubiesen podido hacer de esa ¿Tú manera. crees que sería Porque cancelable? Bueno, a ver, en sí, realidad para mí sería cancelable, sí definitivamente. es cierto que la escena deja entrever que van a tener relaciones, pero no muestran nada al final, ¿no? O sea, esa escena tiene muchas cosas, porque está primero la sorpresa de él al ella irse desnudando, el, la caricia con inocencia, ella siento yo que piensa que es ternura, que es amor verdadero o amor puro, y él lo que está es sorprendido, lo Claro. que está es emocionado porque o sea, está viviendo todo eso por primera vez. Claro, imagínate a ti, un chaval de 13 años con una chica de 30 en Exacto. esa Y no situación. cualquier chica, sino Elizabeth Claro. Perkins. Sí, exacto. O sea, ahí Entonces, es. claro, que también tienes que ver algo, si te pones a analizar la situación, el concepto de la idea es bastante oscuro. Un chico de 12 años, aunque esté en cuerpo de hombre, teniendo relaciones con una mujer de 30. Claro, Entonces, hay claro, que. ahí como todo en la película, lo pasan a modo en tono comedia y pues va pasando esta situación un poco más, a ver, de una manera más normalizada, como en muchas otras cosas que ocurren dentro de la película. Pero sí es cierto que si te pones a ver, es un poco oscuro. Y bueno, la sorpresa de él al ver a esta mujer que está allí poco a poco quitándose la ropa y viviendo esta experiencia por primera vez. No, no, exacto, y que por lo visto la cosa funcionó bien, ¿no? Porque quedaron juntos y para adelante los dos, ¿no? Sí, 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 Y sí. entonces allí Al ya parecer él no se. estuvo tan mal a pesar de tener No, no, 12 años no. y ser inexperto. El hombre, el pequeño hombre rindió, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, entonces allí también ya hay, para mí, definitivamente esa escena a día de hoy, yo creo que se la pensarían dos veces porque aunque obviamente son dos actores adultos, simplemente por saber que en la película el papel de Tom Hanks internamente es un niño de 13 años, pues yo creo que allí ya se lo pensaría dos veces para evitar esta, ¿no? Sí, escarnio actual donde sí, porque el ya todo tiene concepto, que la ser igual. idea, ya Sí. solamente tomarlo como idea teórica ya sería cancelable, Exactamente, bueno. Y efectivamente. bueno, ya creo que de aquí en adelante la película pues ya prácticamente nos muestra a un personaje de Tom Hanks que ya se toma ya muy en serio su vida de adulto.
Ya aunque sigue siendo un niño, pues ya tiene responsabilidades, ya tiene que trabajar, incluso ya empieza a tomar café para poderse mantener despierto, cosa que no hacía al inicio de la película, a tomar café para poder trabajar, para poder rendir, ya no le presta atención a su amigo Billy, que su amigo Billy, recordemos, es el que se ha encargado de ver dónde se encuentra en este momento esa feria donde está esa atracción para volver a pedir el deseo. Entonces prácticamente pareciera que el personaje de Tom Hanks ya ni siquiera le interesa volver a ser niño, sabiendo aún que su mamá está esperando por él, ¿no? Sí, Y que están en búsqueda todavía por él porque está desaparecido, pero saben que está vivo. sí, Entonces allí ya, digamos, comienza como un clímax de la película donde ya sabemos que no queda mucho para que esto se desenlace sí. porque o se queda o vuelve. Vuelve a entrar la madurez del personaje de Billy, buscando, él es el único que no ha Exacto. dejado de buscar la solución, porque Tom Hanks, el personaje de Joss, sí es cierto que ya se va olvidando poco a poco, entretenido entre todas estas cosas que está viviendo, de que tiene que buscar la máquina. Aquí, a diferencia del personaje de Susan, sí veo que su transición es muy natural. Aquí sí en el personaje de ellos, en este caso, sí lo veo un poco forzada, un poco de golpe. Ya él de una noche a la mañana ya amanece como ejecutivo prácticamente Sí, serio. Entonces, sí es verdad que choca un poquito, aunque, bueno, entre una y otra cosa, hay tantas situaciones que pasan, pues esto pasa como a segundo plano y tampoco es que perjudique tanto las situaciones de la película. Pero sí es cierto que se siente un poco como de golpe ese cambio que ocurre ahí en el personaje. Ya empieza a vestirse de manera más seria, ya empieza a comportarse todo como un directivo, incluso quita el anuncio que tenía de no entrar en la puerta de la oficina, lo que tú dices, pide café. Y sí es verdad que hay una transición ahí bastante fuerte del personaje. sí, 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 definitivamente ahí ya es cuando yo intuí que allí ya se venía el desenlace de la película porque ya prácticamente el personaje de Tom Hanks ya era un adulto y ya pues no había nada más que explotarle porque prácticamente ya había dejado de hacer cosas de niño, que era como esa parte que nos tenía entretenidos, ¿no? Y ya incluso se intenta ya formalizar más la relación con Susan. Sí, Ya prácticamente probablemente, viven juntos, ya trabajan juntos, y entonces ya... probablemente yo diría que llegaría a apostar que si Billy no insiste en continuar buscándole solución a la situación, Tom Hanks, el personaje de Joss, hubiera quedado siendo adulto para siempre. Él Sí, es pero como como... su cable a tierra que lo vuelve a llamar con sus peleas, con sus conversaciones, vuelve a decirle, mira, esto hay que solucionarlo, tú no te puedes quedar viviendo de esta forma toda la vida. Correcto, pero como esto es una película y nos gustan los finales felices, Ah, porque hombre. recordemos que la mamá lo está esperando. Entonces, bueno, al Sí, nos hemos final, olvidado por completo de la madre, sí, ya en este del dolor momento. Nadie del se dolor de acuerda de madre. ella. ¿No? Y es una comedia, ¿no? Una comedia bastante cruel para la mamá, ¿sí? Entonces, bueno, bueno, Recordemos ya que su hijo está secuestrado, que secuestrado. llama a un hombre diciéndole que se encuentra bien. Sí, Es que ya la idea da gracia también, pero es oscura. O sea, es un poco irónico. Llama a un hombre que es su propio hijo de adulto diciéndole que se encuentra bien, que pronto lo volverá a ver. Me parece fuerte, pero bueno, todo en tono comedia, todo en tono sí, comedia. sí, sí. Parece que la mejor comedia se saca cuando hay alguna desgracia, ¿no? Sí, cuando ocurren Pero cosas Pero malas. bueno, cuando sí. Entonces, bueno, yo creo que ya llega un punto en que la película tiene unos 10 15 minutos finales que, bueno, me gustaron mucho, que levantan muchísimo la película. A mí Que no cuando se son acercaba al final, atropellados, que no son no, 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 atropellados. son naturales. Sí, Y me gusta, aunque claro, no todo puede ser perfecto, pero sí, y al final vemos como ya al final el personaje de Tom Hanks se decide en plena reunión de junta donde está incluso él proponiendo un nuevo juguete, se decide que no, que lo de él es volver a ser niño, porque sí, quiere volver con su amigo, con su familia y no se puede quedar allí, que ese no es su sitio. Simplemente abandona la reunión y va a donde sabe que está la atracción para pedir el deseo y su compañera Susan, pues aún sabiendo
que él era un niño, pero que no lo quería creer porque ella se lo había confesado. Sí, ella le había Se da confesado. cuenta en ese momento que sí, que realmente él es un niño por dentro, que tampoco entiendo muy bien cómo se dio cuenta en ese momento, pero bueno, lo terminó No, como entendiendo yo creo que hay y varias fue. partes, porque ella ve llegar a Billy, también recordemos que revisó su cartera y vio el ticket, y yo creo que en el fondo ella siempre percibió que la persona con la que estaba tratando era un niño. Cosa que Sí, si nos no era ponemos a normal. pensar, volvemos otra vez al tema oscuro. Sí, Yo sí, creo sí, que ella sí. siempre percibió por todo lo que vivió con él, por la inocencia, por la manera en que lo trataba, que siempre estuvo con un niño. Entonces yo creo que no fue muy difícil para ella creer eso. Es fuerte para el personaje de Joss, de Tom Han, que a pesar de haber trabajado en ese proyecto todo lo que trabajó, porque se ve que se esforzaron bastante por sacar toda esa línea de diseño de juguetes, dejar todo. Pero yo creo que ahí está el peso de ese final, de que a él no le importó absolutamente dejar todo eso por lo que había trabajado, por irse con su familia, que era verdaderamente donde debería estar. Sí, y bueno, finalmente él llega a la feria, consigue la máquina, incluso se encarga de desactivarla porque estaba conectada, o sea, quiere Sí, recrear la misma experiencia todo el mismo exacto. entorno, pide el deseo y bueno, aquí llega el clímax de la película al final, cuando llega el personaje de Susan y él ya ha pedido el deseo, o sea que aquí no llegamos a ningún drama de que, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a pedir? ¿Me vas a dejar? No, bueno, simplemente él lo pidió y el deseo fue concedido y pues Susan ya sabía que ya era cuestión de tiempo para que volviera a ser lo que era, que incluso en ese momento no sabía que era un niño de 13 años, suponía que era pequeño, pero no tanto. No tanto. Y nada, decide que como gesto de amor, pues lo va a llevar hasta la casa de él, ¿no? También es un personaje que Y ha ya, tenido una transición, que ha mejorado, que tiene un alma mucho más bueno, inocente, no, pero ya se ha vuelto más sentimental, ujú. más cariñosa, más humana, y pues nada, entiende toda esa situación un poco que está ocurriendo. Correcto. Y nada, al final nos muestra también una escena donde el personaje de Tom Hanks, que está en un traje de corbata, va caminando hacia la casa, Sí, cruzando la calle, y de repente, bueno, ahí sí hacen un cambio de toma y ya aparece ya el personaje niño y le queda grandísimo el traje. Y nada, ahí entra y mamá, volví, que me ¿no? parece un poco Pues, loco, pues porque dejan botado a terminas. Billy. Sí, es verdad Tom el Hanks que se se va esforzó. Elizabeth Perkins se monta en su coche y ninguno se lleva a Billy. Luego los dos regresan a casa y tampoco lo buscan. Sí, correcto, Me parece correcto. un poco fuerte para ese personaje. Otra cosa que me hizo en falta a mí en este final, que yo creo que hubiera sido como que le hubiera dado un peso, en la escena donde ella va al apartamento con él le entrega un anillo brújula que le dice para que Ujú. nunca te pierdas. Me hubiera gustado allí, a ver, de repente soy demasiado romántico, pero me hubiera gustado allí que ella hubiera tenido puesto ese anillo mientras él camina hacia su casa y que ella como que lo hubiera estado viendo para saber que siempre que tuviera ese anillo puesto, sabría qué ruta seguir o hacia dónde ir. No sé, algo un poco romántico, pero que sí creo que me hubiera gustado verlo allí como cierre. Sí, sí, le faltó de repente ese toque que pudieron haber aprovechado Lo ya ese pudieran haber elemento que aprovechado. estaba, ¿no? Que Sí, estaba sí, dentro sí, de la sí. película. Y bueno, con esa escena final donde ya él vuelve a ser un niño de 13 años y pues vuelve a casa de su madre y deja a Susan con el corazón roto Bueno, pero más humana, porque, ¿no? cambiada, Bueno, con mejores eh, sentimientos, ya no tan claro, fría, distante, calculadora. no solo resentida con los hombres adultos, sino también con los hombres más pequeños, pero bueno, resentimiento al fin y al Bueno, cabo, ya ¿no? es global, resentimiento Sí, hacia todos los ya. hombres independientemente de la edad. Correcto, entonces nada, ahí da por finalizada la película. Y bueno, una película, una comedia que yo la catalogo como una comedia de humor típico de los 80, Sí, ¿vale? O sí, 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 sea, sí. no nada salido de tono, algo muy familiar, aunque bueno, esta escenita que contamos subida de tono, a lo mejor pues no sé cómo se hubiese tomado, pero una película muy agradable de ver, una con sus escenas más cómicas o sus escenas un Sí. poco más tontas, pero bueno, una película que fue también como una apuesta
por ejemplo, el actor Tom Hanks, ¿sí? Que venía siempre haciendo este tipo de películas un poco comedia y bueno, apostó fuerte a esta, que fue la que le dio un gran auge en lo que es Hollywood. No, sí, sí. Yo te digo, yo revisitando la película, sí es verdad que es una comedia bastante de los 80. Yo sí siento que de verdad fue bien trabajada. O sea, desde el guión siento que se estructuró bastante bien, porque se trabajó con todas estas partes oscuras, con estos dobles sentidos de conversación, y en pequeñas cápsulas, pero se mostraba las características de cada uno de los personajes. A mí eso me gustó mucho de la película. O sea, todos estos detalles me parece que hacen que sea una muy buena película. Correcto, correcto. Bien, bueno, vamos a hablar ahora un poquito de lo que es la música, ¿te parece, Carlos? Sí, 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 ¿Cómo, sí. cómo, cómo estuvo esta música que, ojo, aunque no tiene grandes melodías, grandes efectos, ¿no? Sin embargo, tiene también detrás de la música Sí. una persona bastante, bastante conocida, ¿no? Sí, sí, Cuéntanos. bueno, tenemos a Howard Shore, ¿vale? Que es un grande dentro de la industria del cine, que no solamente le dio música a esta película, sino a muchas otras películas famosas. Entre ellas tenemos a Mr. Fighter, a Filadelfia, también con Tom Hanks, a Ed Wood, a Seven, El Aviador, El Silencio de los Inocentes. Wow, esa es Ganó el tremenda. Oscar con El Señor de los Anillos. O sea, que es Mm, un músico bueno, que ha hecho historia dentro del cine estadounidense y que nos ha dado muy buenas bandas sonoras. Una cosa que es no puedo dejar pasar dentro de la música es la canción del piano, que es Heart and Soul, una canción popular de Estados Unidos que fue escrita en 1938 y que bueno, que en esta película la recrearon en ese piano piso que hizo que esta escena de la película se volviera tan icónica. correcto, correcto. Y bueno, vamos a hablar ahora de algunas anécdotas que nos deja esta película, que también, pues, como todo, tiene sus leyendas, sus historias tras bambalinas, ¿no? Sí, Bueno, por mi parte, les comento que en esa escena donde están jugando con el edificio que se transforma, me ajá, llamó mucho la atención porque, pues, digamos que hicieron allí una referencia muy interesante porque hablan de que en el mercado de los Transformers mm, lo lidera lo que es la línea Transformers como tal, ¿no? De lo que conocemos todos como Optimus, etcétera, ¿no? sí, 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 Pero también mencionan a la segunda, a la competencia de los Transformers en esa época que me encantaba, y eran los GoBots. Entonces, así, ahí se los dejo para los que lo recuerdan, claro, los GoBots, que también sí es cierto. fueron muy famosas, que fueron una competencia creada directamente para atacar a Transformers, pero no tuvo el éxito y murió. Pero bueno, a mí me da mucha nostalgia porque yo era más de GoBots que de Transformers, ¿no? A mí otra cosa que ya que mencionas eso, no quería dejar que se me escapara, es esos detalles dentro de la película, haciendo referencia a todo lo que es juguetes de la época. Por ejemplo, me llamó muchísimo la atención las sábanas cuando Elizabeth Perkins duerme en la litera, que son de los Thundercats. Ah, mira, no me di cuenta. Sí, 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 sí. E incluso yo llegaría a decir que la sábana de Joss, del personaje de Tom Hanks, es de esos juguetes que tú hablas, de la competencia de los Transformers. Pero no, GoBots, sí. no, no lo tuve muy claro, no lo tuve muy claro. Se me parecieron mucho a unos Transformers, pero no, obviamente no los identificaba con Optimus Prime ni ninguno de ellos. Entonces me imagino que serían estos que tú estás mencionando. Pero los Thundercats sí se ve claramente y eso me pareció súper interesante, que en vez de obviar marcas, las introdujeran dentro de la película algo como de una forma muy, muy natural. Igual que Pepsi, igual que muchas otras marcas de juguetes. Nombran Mattel, Mattel, correcto. y bueno, Hasbro y muchas otras Hasbro. películas. Correcto, correcto. Películas no, Bueno, perdón, marcas de marcas de juguete. juguetes. Correcto. ¿Y qué otras anécdotas nos tienes por allí, Pues Carlos? mira, como anécdota, que este personaje estaba muy perseguido, el de ellos,
que realizó Tom Hanks. Lo quería realizar John Travolta, pero los estudios no estuvieron de acuerdo en que fuera él. Más bien estaban buscando a Harrison Ford, a Robert De Niro. Incluso se pensó en Champagne para realizar el papel, pero a la final, o ya sea por cuestiones de agenda, ya sea porque a algunos les parecía que representar un papel de niño no iba bien para su carrera, a la final pues el papel terminó siendo otorgado a Tom Hanks. Y otra cosilla, a ver, como por dejar como anécdota, es esta pelea Mm. que se dio entre Billy y Joss dentro del apartamento, cuando ya están mudados en Nueva York, que estaban jugando dándose golpes con los inflables de dinosaurio. Ocurrió primero tras cámaras, de manera natural, entre los dos actores, y a la directora le gustó tanto que decidió Mm. recrearla nuevamente en la película. Vale, perfecto. Bueno, yo les tengo también una última anécdota, y es que esta película tiene una escena final alternativa en donde Susan, después de dejar a Josh, que se convierte nuevamente en un niño, se hace una prueba de embarazo y sale embarazada. Wow, Chan, esto no, chan. me sorprende porque esto, yo revisitando la película y buscando cosillas por ahí, de verdad que no lo No, pillé. mentira, es joda, no, no pasó Ah, eso. ah. Pero hubiese sido muy Ya, bizarro que lo hubiesen hecho. me dejaste sorprendido. Dije, wow, este hombre es un Hubiese, investigador. hubiese sido muy bizarro que esa sería la escena alterna. Ya, No, sí hay una bueno. escena alterna que salió la versión en Reino Unido que supuestamente ella pide también un deseo y al final, en el día siguiente en clase, llega una nueva estudiante a la clase y es el personaje de Susan, pero también de 13 años y que se sienta Ah, al lado de Josh. Sí, esa fue una escena alternativa. bueno, a ver, un Pero final bueno, mucho más romántico y sí, también que da pie a una segunda parte de la película, ¿no? sí. Pero bueno, decidieron tomar diría yo, el camino fácil. Mira, una última anécdota rápidamente es que el personaje de Joss, primero todas las escenas de Tom Hanks eran realizadas por el actor joven que aparece al principio y al final para que Tom Hanks pudiera observar cómo un niño de esa edad se comportaba ante esas situaciones. Luego, primero las recreaban con él y luego sí que Tom Hanks iba nuevamente y realizaba la escena. Me parecía que es bastante interesante comentarlo antes de irnos. Bien, ¿y cómo le fue a esta película? A esta película en taquilla. Les Mira, comento que se gastaron 18 millones en producirlas y ujú, recaudaron 151 millones, que para hacer una comedia de los años 80 fue un batacazo. y que se estrenó creo que en diciembre, o sea, no fue un taquillazo de verano. Entonces, Exacto, de verdad, y aparte que esto generó que fuera la primera directora, o sea, la primera mujer directora que lograra una taquilla de este calibre. Entonces, correcto, claro, correcto. marcó un hito allí a nivel de dirección. Sí, entonces fue una película también que ganó bastante en taquilla. Sí, sí, Vamos a sí. hablar ahora rápidamente de qué otras películas tuvimos en este Uf, 1988, porque aquí hay cositas, ¿no? Cuéntame, Carlos, mira, te voy rápidamente. nombrando y me vas comentando lo que quieras. La Vale, primera, Rayman o Encuentro entre Hermanos. No sé creo si que le dio el recuerdas. Oscar a Dustin Hoffman, esa Sí, película, sí, 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 sí. con Y un con jovencísimo Tom Tom Cruise. Cruise, un Vale, joven Tom Cruise iniciándose, efectivamente. vale. Luego, Cinema Paraíso. Un Para mí, un clásico clásico, una película que cons- toda persona que ama el cine la tiene que ver. considerada, yo creo que un top 10 o un top 5, ¿no? Para muchas personas Sí, 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 en sí, las sí. películas. Para mí, de las mejores. Luego, Beetlejuice, con nuestro Tim Un Burton. clásico, con Tim Burton y Michael Keaton, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Luego, Gorilas en la niebla. Una película también, si mal no recuerdo, de Susan Sarandon, muy Sí, bonita película. que el personaje, la persona, mejor dicho, la persona que dio vida al personaje que hace Susan Sarandon falleció hace poco. Sí, sí, sí. Luego tenemos el muñeco diabólico, conocido aquí en España, y Chucky, conocido en Latinoamérica. Chucky, ¿esa fue su primera película? Sí, ese año fue la primera película de Vale, Chucky. imagínate, nació otra saga porque hay como cinco y aparte está la Ya, novia de Chucky y el hijo de sí. Chucky. Muy bien. Mucho Chucky Chucky, la Mucho. verdad. Mira, luego algo que te va a encantar, Mi vecino Tororó.
Ah, vale, mi vecino Totoro. Sí, esa es una película japonesa, de animación japonesa, un clásico también ya, un anime. Vale. Luego tenemos Duro de Matar, un Ah, clásico o La también, Jungla de Cristal aquí en Jungla España. de Cristal aquí en España, Vale. Rambo 3 y Arma Me Mortal encanta. 2. Uf. Películas de acción también, clásica. Muy buen año, 1988. Sí, 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 sí. Pues sí. Bien, ahora, y si quedamos con ganas de ver más sobre este tipo de películas, Carlos, ¿qué tú recomendarías? Bueno, yo recomendaría una película que si bien no maneja el mismo tono de comedia, porque es una película, yo diría que bastante conceptual, sí que bebe de esta inocencia de adultos queriendo mantenerse todavía como niños, de querer divertirse con juguetes y de querer mantener siempre en el corazón del adulto la esencia de todo niño o del niño que es Juguetes con Robin Williams. Una película que invito a visitar y que me parece bastante interesante porque bebe un poco de este concepto. Vale, perfecto. Yo les recomendaría una película también romanticona y que tiene que ver con cambio de edad, pero desde el lado de vista femenino, que es Si yo tuviera 30, o en inglés sería algo como 13 going to 30. Bueno, Ujú, ya me corregirán ustedes por los comentarios, mi mal inglés, pero bueno, una comedia romántica con Jennifer Garner y con nuestro querido Hall, que trabaja allí. Y es eso, que simplemente la chica pues también aparece ya en un cuerpo de 30, ¿no? Y bien, yo creo que ya con esto damos por cerrado lo que es las anécdotas, la historia y todo lo demás. Y vamos ahora a lo que es el veredicto. Les recuerdo que el veredicto para nosotros está en cuatro posibles estados. Cinta de colección, si la película la consideramos una obra maestra y hay que tenerla siempre. Alquiler de fin de semana, si vemos que es muy buena, divierte, pero con verla una sola vez basta. Para ver en la televisión por cable, si la pasan y no hay absolutamente más nada que ver o hacer. Y bueno, una cinta para rebobinar, o sea, una cinta que es mala y que de verdad no recomendamos perder el tiempo viéndola. ¿Quieres comenzar, Carlos, o comienzo yo? Mira, comienzo yo. Para mí es alquiler de fin de semana. Vale, No es una película que para mí sea una película de culto o que llegue a ser un clásico clásico, pero sí que es verdad que divierte mucho. Cada vez que nos la encontramos provoca verla. Es larga, pero la película se deja ver, se deja llevar, no tiene momentos aburridos. Y bueno, sí es cierto que explora la parte de las amistades verdaderas, los lazos familiares, ese viaje a la adultez que todo niño tiene, pero para mí simplemente queda en eso, en un alquiler de fin de semana, porque es una película que divierte y que se deja ver bastante bien cuando uno quiere pasar un rato divertido, con la vale, familia o incluso perfecto. solo. Yo por mi parte la voy a catalogar como para ver en la televisión por cable. O sea, se los traduzco. Para mí, si no hay más nada que ver y no hay más nada que hacer y la están pasando, me sentaría a verla. La considero una película regular. Sí, es una comedia, tiene a Tom Hanks, es una historia bonita, es agradable, tiene sus momentos, pero bueno, considero que aunque no ha envejecido de todo mal porque las comedias sigue haciendo reír, creo que es una película que, bueno, si absolutamente no tiene más nada que ver, pues vela. No vas a perder nada, pero tampoco vas a ganar nada. Creo que es una película que está allí y simplemente, pues nada, eso, verla si tienes la oportunidad, pero no te mates por buscarla. Bien, cinéfilos, ya con esto hemos llegado al final del episodio. Tenemos que ir cerrando, pero recuerden que estaremos con ustedes la próxima semana. Claro, y bueno, antes de irnos, recordarles nuevamente que pueden escribirnos o darnos su opinión sobre esta película en otra peli y nos vamos .com/contacto o escribirnos directamente en Spotify. Ahí también nos pueden dejar cualquier recomendación de la película que quieran que conversemos, sugerencias o simplemente que les ha parecido este capítulo o cualquier otro. Y bueno, y antes de irnos, quiero comentarles una frase que pueden utilizar cualquier persona ahora que se acerca el Día de los Enamorados o aquella hombre o mujer que está como migrante y que quiere enamorar a la pareja que sea de la tierra donde está. Y es que puedo utilizar esta frase que escuchamos en la película. Hay un millón de razones para irme a casa, pero solo hay una razón para quedarme, y esa eres tú.
Muy bien. Con esto me Sí. despido. Hasta luego, amigos. Bueno, mi gente, que estén bien, que la pasen bien, bonita semana y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chao.